¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. El lenguaje ñeri parece que preocupa en los juzgados porque no se entiende cuando explican o responden a las preguntas los adolescentes indagados. No, pensaba porque hace poquito fue el 11º Foro de Lenguas Extranjeras en nuestro país, en la Sala Nelly Goitiño, con la presencia de Neto, presidente de Codicen y demás. No creo que se haya incluido el lenguaje ñeri como una de las posibilidades. Pero no es un tema menor. Más que hablar del menor infractor, nos hace pensar en la educación en general, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Pero antes, ya Bolsonaro está generando inquietudes más allá de lo económico en nuestro país. Aparecieron especialistas en seguridad pública diciendo o alertando del posible corrimiento del delito, sobre todo en lo que tiene que ver con las zonas fronterizas en nuestro país. Quien se pronunció al respecto fue el propio Robert Parrado, especialista en seguridad pública. Está en un móvil en este momento junto con Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos con Robert Parrado para hablar exactamente de esto que puede llegar a generar a partir del 1 de enero Jair Bolsonaro con sus declaraciones y con sus afirmaciones con respecto a la lucha contra la inseguridad. ¿Cómo te va, Robert? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos. ¿Qué podemos esperar cuando comience el periodo Bolsonaro en Brasil? Si se va a incrementar y si se va a correr el delito más de lo que está hoy en la frontera con Uruguay. Sin duda, es un tema serio, un tema donde los ciudadanos nos tenemos que preocupar y las autoridades son las que deben ocuparse. Este tipo de medidas planteadas por el presidente electo, sin duda, que de cumplirlas van a impactar en la seguridad pública del lado de Brasil. Esto va a tener repercusiones porque... Y van a ajustar todo lo que tiene que ver el crimen, o sea, van a trabajar mucho más intensamente contra la criminalidad y van a tratar de abordar el fenómeno de la inseguridad con medidas mucho más fuertes, mucho más intensas por los planteos que él ha hecho. Por lo tanto, va a reforzar la policía y va a poner a los militares mucho más en la frontera. Entonces tiene un efecto, sin duda, de que mucho delincuente, para mantener su manto de seguridad y evitar ser detenido, muerto en las acciones, va a buscar espacios que pueden ser perfectamente en Uruguay, Paraguay o cualquiera de los países linderos a Brasil. Por lo tanto, Uruguay debe empezar a pensar que sus fronteras son muy porosas, muy riesgosas y tendría que generar dispositivos y herramientas que nos hagan tener una mirada distinta en los departamentos fronterizos, ¿no? Escuchamos, Victoria. No, insistir por allí. Con esa lógica, entonces, uno debería pensar que habría que si queremos combatir la delincuencia, habría que imitar las políticas que anuncia Bolsonaro. No, lo que hay que hacer es cumplir con el rol que tiene el Ministerio del Interior en materia de seguridad pública, fortalecer la frontera, como lo hemos venido planteando históricamente, incluso con alguna idea como crear una división de fronteras para atender todo lo que tiene que ver con esas comunidades, tanto Rivera, Chuy, Artigas, el propio río Uruguay, o sea, tener la certeza de que se puede trabajar desde otro lugar, atendiendo el tema trata, el tema tráfico de armas, el tema narcotráfico, y sin olvidarnos, sin ir al primer comando capital, por poner un ejemplo, pensemos en los delincuentes comunes. Acá a Uruguay llegó la banda de los chilenos que explotaban cajeros y de alguna manera empieza a haber un corrimiento de ideas, de formas de actuar, de cambio de modalidad, hasta de experiencia de los delincuentes. Por lo tanto, esto implicaría tener en carpeta un trabajo cierto, serio, que nos permita abordar esa realidad. Si esto pasa, estar preparados. Bien, si ahora, no lo hacemos... Si esto pasa, perdón, ¿no? Pero si esto pasa, ¿es porque es por culpa de Bolsonaro y sus políticas o es porque acá, digamos, es tentador venir a delinquir? Digo, ni quisiera falta que se corran, ya con los que tenemos acá hay trabajo, ¿no? Te entendí clarito. No, yo creo que no sería culpa de Bolsonaro, sino de la responsabilidad de algo que él está planteando, que en Brasil es muy embromado en materia de seguridad pública. Y en Uruguay hay algunas particularidades, como por ejemplo departamentos como Rocha, que en su fuerza efectiva tiene nada más que 500 efectivos y habitualmente se tapan algunos agujeros mandando la republicana o alguna tarea. Yo creo que hay que empezar a pensar el país de una manera distinta y poner en carpeta que en un país vecino algo está cambiando de manera muy intensa. Por lo tanto, en materia de seguridad pública, en lo personal para los ciudadanos brasileños uno aplaudiría
que se ajustara a esta realidad, y uno esperaría que en Uruguay se hiciera algo similar a la uruguaya, pero con un trabajo cierto, serio y que se pueda corroborar, ¿no? Bien, de todas maneras, algunos de los intendentes que justamente ya sea de de departamentos fronterizos, ¿no? Entendían como que no les preocupan más temas económicos que el tema de la delincuencia en sí. Es verdad que también adjuntan a sus declaraciones porque entienden que un próximo gobierno, bueno, tomaría medidas para combatir la delincuencia, entonces dejaría de ser un problema. ¿Qué opina usted frente a esa respuesta? Sí, yo creo que ahí hay una mirada romántica, digo, ¿no? Porque yo leí los comentarios en la prensa de los intendentes y en realidad de lo que hablaron es de su gestión, de la iluminación, de una comunidad abierta, de que no se estaría dando o no se sabe si se va a dar. Y un gobernante tiene que pensar para el aquí y el ahora, para el mediano y largo plazo también, pero tiene que solucionarles los conflictos en el aquí y el ahora a su ciudadanía. Hablaron intendentes de frontera que en realidad se pararon en agua para su molino, sin cuestionarse esto, cuando en realidad además hay que reconocer algo. No le podemos pedir a un intendente que maneje el fenómeno de seguridad. La respuesta que yo hubiese esperado es, este es un tema que me voy a ocupar, voy a hacer coordinaciones con el Ministerio del Interior y veremos cómo desde nuestro departamento podemos aportar a mejores soluciones. Bien. Ahora, ¿qué hay de la Guardia Militar que se supone se había ya desplegado en zonas fronterizas, especialmente las más vulnerables? ¿No habrían de Gracias ser por hacer esa pregunta. un inhibidor suficiente para el famoso corrimiento eventual? No, porque atacaría una parte. Vas a encontrar militares en los 20 kilómetros a la frontera, en algún corte de ruta, parando algún tipo de vehículo o ante una situación flagrante que puedan determinarla como una actividad sospechosa o con una posibilidad de transformarse en un hecho violento delictivo. Pero el delincuente común, porque no solo tenemos que pensar que va a venir gente del narcotráfico plus en materia de crimen, como puede ser el primer comando capital, sino que se van a desplazar otro tipo de delincuentes. Los delincuentes comunes probablemente también vengan a un lugar donde van a sentir que es mucho más frágil la forma de actuar de la policía por despliegue territorial, por cantidad de policías, por policías en cada departamento. Solo por lo tanto va a ser algo. Solo por eso, perdón que lo interrumpe, No. Parrado, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque entre las medidas que prometió Jair Bolsonaro en su campaña, habla, además de penas más duras, o sea, intervenir el Código Penal, de hasta estimular que la gente esté armada, también habló de cómo, de alguna manera, dejar de penar o procesar a un policía que mata a un delincuente. Más bien hablaba de condecorarlo, ¿no? Hoy ya uno no sabe de verdad si lo dijo Bolsonaro o si es una mentira falsa o lo que fuere. Pero bastante se corresponde con su relato tradicional, o sea que tampoco sorprendería que fuera realmente cierto. Y a ver, y no sería el único en proponerlo ni el primero tampoco, ¿no? ¿Tiene que ver con eso también o no? ¿Y qué opina usted sobre eso? Y sí, no, yo creo que lo que hay que pensar es, digo, dentro de la norma todo, fuera de la norma nada. Acá en Uruguay se ha planteado la legítima defensa presunta. De alguna manera es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que apuntar a tener una policía altamente capacitada, profesionalizada, con formación permanente para tener actuaciones reales. Debo pensar que en Brasil tienen y van a trabajar dentro de la norma, porque, a ver, Bolsonaro llegó democráticamente al gobierno, por lo tanto, todas esas medidas, las que sean saludables, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender sobre ese proceso para atacar nuestra delincuencia y, a su vez, ir generando nuevas propuestas a la uruguaya, con nuestro estilo, pero sí con un respaldo muy importante a la policía que me parece que hoy no tiene. Bueno, y en ese respaldo, a veces decimos mucho Gregre, ¿no? Para evitar a Gregoria, pero digo, en ese respaldo, muchos solicitan que de alguna manera se le dé un mayor respaldo en leyes, en normas a la policía, en el combate a la delincuencia, por aquello de que muchos terminan no actuando o actuando no como lo harían, porque después son procesados y demás. Algunos otros entienden que eso sería el famoso gatillo fácil. Usted como asesor de seguridad pública, ¿qué opina? Yo creo que teniendo la formación necesaria y el acompañamiento por parte de las autoridades, se puede actuar perfectamente porque el policía se sentiría seguro y sabría lo que tiene que hacer. Yo creo que hay un problema de capacitación. Si a la voz de alto un delincuente no para, si a la voz de alto un delincuente, bueno, alguien presuntamente sospechoso está corriendo y no para, ahí hoy la policía ¿qué puede hacer? Nada.
Y bueno, pero ahí es lo más sencillo. Ahí hay que tener un movimiento de saturación adecuado en esa zona y llegar a un punto donde lo terminen atrapando por saturación de la zona. Es obvio que si me apunta, el arma está en mi línea de tiro, está en la línea de tiro de un tercero, el policía le va a tener que disparar y nadie, absolutamente nadie, lo procesaría por eso. Es un escenario clarísimo. El tema es cuando van corriendo, no frenan a la voz de alto y disparan así, ¿no? Que son casos que ya hemos escuchado muchas veces. Bueno, quienes a veces hacen esas afirmaciones en los medios tienen falta de formación en el tema. Si un policía lo va corriendo, le da la voz de alto y el delincuente le disparó, el policía está habilitado a dispararle y no hay ninguna posibilidad de que haya un hecho grave. Aún cuando esté de espalda, porque está girando a dispararle, está en la línea de tiro. No importa si está de espalda o de frente. O sea, que ahí no corre invocar, no ibas que podía ser procesado. No, tenía la posibilidad de actuar. Amparado por la ley policial. A mi criterio, está cumpliendo con su deber y es en el fiel compromiso de su tarea. Es llegar al juez y decirle, yo lo único que hice fue cumplir con mi deber. Defendí mi vida y la de terceros, porque la bala que no le pega al policía está pasando la línea de donde está el policía y puede impactar en cualquier ciudadano honesto, víctima inocente. Sería un daño colateral a esa situación. Bien. De todas maneras, y siendo más concreta con lo que sobre lo que usted alerta, ¿no? Y es el posible corrimiento del delito. ¿Cuáles serían las medidas concretas que hoy los jefes departamentales, sobre todo de las zonas más comprometidas, podrían llegar a tomar? Con los recursos y el presupuesto que hay hoy, ¿no? Con los recursos y el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior se podría hacer mucho más. Con lo que le dan a los jefes departamentales, con las vacantes que le han sacado, con la redistribución geográfica que han hecho del personal a nivel país, muy poco. Yo se lo plantearía directamente al Ministro del Interior. Este es un tema que él va a tener que revisar, si es que no lo hizo, si no lo hizo estaría en falta. Debería estar trabajando para reforzar los departamentos de frontera en función de la realidad que va a tener. Las fronteras nuestras son porosas, hemos recorrido la frontera, si uno va al Chuy y va a Rivera, lo que uno ve es sorprendente. La carencia de personal en las unidades policiales es atroz, dicho por los propios policías y verificado por nosotros. Pero por es un tema de cantidad de policías. Quien diga otra cosa falta la verdad. Pero es un tema, a ver, se supone que este país tiene en exceso policías per cápita, ¿no? Entonces, ¿es un tema de personal o es un tema de distribución? ¿O ese número es falso? Bueno, lo que pasa es que hasta ahora, salvo que tú lo conozcas, Victoria, el Ministro del Interior no nos ha dicho cuántos policías tenemos en el territorio nacional. Hay distintas estimaciones por algunos jerarcas. Yo te diría uno que se aproxima bastante a la realidad que tenemos en Uruguay y podemos decir que tiene menos de 20.000 efectivos y a eso descontarle los jerarcas, que no los encontramos patrullando directamente, dividirlo en 3 turnos en el territorio nacional, saca la ley de maternidad, de lactancia, problemas de violencia doméstica, problemas de salud. Te puedo decir que Montevideo hoy, para todo el departamento, por ejemplo, tiene un poquito más de 4.000 efectivos, restándole todos estos datos que yo te planteé recién. Por lo tanto, en Uruguay hay 30.000 más o menos en total, pero efectivos patrullando. Te quedan un número muy inferior que debe andar en cerca de los 18.000, 17.000 en todo el país. Y eso, sería bueno que Bonomi nos dijera efectivamente. Bueno, ¿y eso cómo se compara con otros países? Digo, porque muchas veces escuchamos de que Uruguay tiene más países por persona, más policías por persona que hasta Estados Unidos, yo creo. Es una pena que quienes lo comparan no tengan formación en materia de seguridad pública, porque compararlo por la tasa de cantidad de personas con otros países, tenés una realidad social diferente, un territorio diferente, delitos diferentes en cada departamento. O sea, cuando uno va a pensar la policía desplegada, la tiene que pensar no en términos de cantidad, sino de calidad, y ahí tenemos un gran debe a nivel nacional por hechos notorios y públicos en lo que tiene que ver con la materia de ingresos a la Policía Nacional, que tiene un debe y ha barrido bajo la alfombra el Ministro del Interior. Bien. Robert Parrado, especialista en seguridad pública, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Un gusto y nos veremos prontamente. Bien. Gracias, Victoria. Adelante ustedes. Al lugar plantear esta alarma, tal vez, o reformulo la pregunta, ¿es el momento de plantearla? Tal vez sí, tal vez es apresurado. ¿Qué opinan? Todas las consecuencias que va a tener para Uruguay la elección de Bolsonaro, creo que esta
a mi juicio por lo menos, es la menos relevante. Si Uruguay tiene ya un problema de seguridad, no creo que se agrave mucho más por esta hipótesis que plantea Parrado y que ha tomado estado público a través de otros comentarios también en la prensa. Sinceramente no lo creo. Las consecuencias más importantes van a venir por otro lado. Esta puede ser algún efecto colateral, digamos así, pero tendría que darse una serie de hipótesis para que efectivamente pudiera en los hechos verificarse que es así. Es decir, que en la frontera, a raíz de que ganó Bolsonaro, va a haber más delincuencia. Eso es una cosa muy compleja de poder verificar y mucho más, me parece a mí, temeraria de poder afirmarlo en el día de hoy, como si ya no existieran problemas de seguridad dentro del territorio nacional por causas que no son exógenas, sino endógenas. Bien, Ale. Bueno, a ver, repasemos. Brasil tiene frontera con todos los países del continente, incluyendo las Guyanas, Surinam, con la única excepción de Chile y Ecuador. Siguiendo la lógica, habría que deberíamos irnos a vivir a Ecuador y a Chile, porque ahí la inseguridad va a bajar. De hecho, la frontera del Uruguay con relación a Brasil representa, al golpe del balde, una 25ª parte, así que bueno. Y en todo caso, me parece que a Robert le faltó decirle, porque Robert está en el Partido de la Gente, ¿no? Ahora, ¿no? No sé en qué partido está. Sé que está en la oposición, pero no sé en cuál. No, y Novi que estaba festejando justamente en la frontera el triunfo de Bolsonaro. A lo mejor le hubiera dicho no festejes tanto, que puede ser una mala noticia para el Uruguay. No, pero parte de la base, yo no noto ahí la incongruencia que dice Ale, porque parte de la base, Parrado, de que todo lo que haga Bolsonaro va a ser un éxito. Al punto tal de que la delincuencia se va a correr a la zona de frontera y ahí Uruguay pasa a tener un peligro. Bueno, por eso yo preguntaba, si surte efecto, habría que imitar lo que haga Bolsonaro para combatir la delincuencia. Esa es otra discusión bien interesante, ¿no? Porque lo del gatillo fácil no es noticia falsa ni nada por el estilo, sino que está en el programa lo de, bueno, dar un marco jurídico para actuar a la policía con mayor libertad. Una policía que sin marco jurídico ya ha incrementado más de un 25% de las muertes de civiles en estos últimos años. No necesita el marco jurídico que dice Bolsonaro, ha matado civiles, esto se ha incrementado, además de militarizar las favelas, y esa receta no ha funcionado, porque el crimen sigue creciendo en Brasil. Así que primero habría que ver... ¿Creciendo? Sigue creciendo. ¿Tenemos, ¿alguien tiene datos sigue concretos? creciendo, y además hay otro tema cuando se habla de corrupción. Bolsonaro ha hablado mucho de corrupción, el tema de la corrupción policial. En Río de Janeiro, por ejemplo, es uno de los temas que hace que el delito en las favelas siga creciendo, siga estando. Entonces, me parece que, por supuesto que fue Parrado mismo, fue uno de los primeros en tuitear, felicitar a Bolsonaro, felicitar el cambio de aire y decir que va a ser muy bueno en seguridad. Creo que parte de esa base, ¿no? Que Bolsonaro va a ser tan efectivo en sus políticas que Uruguay se va a ver perjudicado por eso. Primero habría que ver qué tan efectivo va a ser Bolsonaro en el combate al crimen. Por supuesto que Uruguay tendría que estar preparado y desde siempre. Creo que lo que queda pendiente en zona de frontera es aquella coordinación que había anunciado el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a nivel del Mercosur, para que uno y otro país puedan actuar de forma conjunta luego de pasar la frontera. Creo que eso sería más efectivo que esto de aumentar el número de... Bueno, en realidad el gran desafío que tiene hoy la policía de frontera, tanto de nuestro país como la vecina, es la falta de recursos. Lo estuvimos conversando con el alcalde de departamento fronterizo, también, ¿no? pero un tema de jurisdicción... Por más buena voluntad, digamos, que con qué recursos cuentan, también la de Brasil, para este tipo de delitos de frontera. No asumió fue el Bolsonaro y ya no está complicando, digo, según Parrado. Me parece que están exagerando, se está haciendo campaña política de esto. No creo que sea el caso. Delincuentes extranjeros no solo tuvimos los chilenos, tuvimos unos mexicanos que se llamaron el Conrad, tuvimos a Balcedo, tuvimos el mafioso italiano que estuvo viviendo años en Punta del Este, que también lo agarraron. Hay delincuentes... Los hermanos Rom, argentinos. También, esos también. Pero esos son de otra categoría que no son... Por eso se habla poco de eso. Pero digo, me parece que se está armando ahora diciendo van a venir todos los delincuentes para acá. Me parece que están haciendo un poco de circo con respecto a eso. Yo creo que si hay guardia militar en este momento fronteriza, creo que se aprobó por todos los partidos, ¿no? Va a tener un efecto. Es decir, no creo que se vengan a correr así todos en masa para el Uruguay. Tan paraíso no somos. Me parece que se está haciendo un poco de propaganda política. ¿Vos qué pensás? ¿Pensás que se va a correr el delito, cualquiera sea su naturaleza, de Brasil a nuestro país, a partir de las políticas de endurecimiento desde varios puntos de vista que plantea, o
prometió en campaña Bolsonaro? Hay una encuesta en la página de Facebook del programa para que te pronuncies sobre este punto. Ya la tenemos al aire. Hacemos una primera pausa y ya venimos, ¿eh?